Bienvenidos a otro episodio de Soulsing. En el día de hoy tengo conmigo nuevamente a nuestro amigo Luis Class para la segunda parte de la religión a la relación. Realmente el episodio primero tenemos alrededor de 1500 views, no sé por qué será, si es que la gente le gusta escuchar a Luis o quizás el tema es un tema son interesante. Los códigos tuyos, Vivian. Esos son los códigos. Bienvenido, Luis, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, Bien. Vivian, por invitarme nuevamente. Un placer, un privilegio. De los pocos que vuelven. Sí, de los pocos regresaste. regresaste. Yo creo que me parece que a ti te gusta, ¿verdad? Como que a mí me gusta, sí. Si te ponen a trabajar en una emisora de radio. Tal vez, no sé, pero... Bueno, ¿te gusta conversar? A mí me gusta conversar. Sí. ¿Y no te pones nervioso? Y no me pongo nervioso, pues. Al contrario, incluso con el difícil, el inglés. ¿También? No tengo problemas. Hablo todo el día, trato de hacer conversación con todos. ¿Quién sabe cuando te retires, cuando entres en la edad de los 60 y 70, te montas tu propio podcast? Estamos al otro lado casi ya, 60 o 70. 60, 70. Se veían bien lejos, pero están bien cerca. Yo estoy por ahí también. Bueno, yo creo que la otra vez tuvimos una buena acogida y conversamos y a la vez nos pusimos a pensar. Yo creo que algo que conversamos fuera de cámara después fue que queríamos compartir pasos o cómo nosotros podemos mantenernos siempre recordándonos que no vivimos en la religión, sino en la relación. El subtítulo para hoy va a ser cómo no volver a caer en el patrón religioso y vivir centrados en el amor de Dios. Esto es diario. Esto no es algo que de la noche a la mañana sucede. Así que yo le quiero, en este momento, vamos a comenzar esta conversación más allá de la religión, más allá de lo que hemos aprendido, sino es continuar la relación. Luis. Es bien fácil caer nuevamente, tropezar. Creo que todos los días tropezamos y caemos en lo que le llamamos legalismo. Exacto. Desde que nos levantamos y vemos y miramos algo que tal vez no se acomoda a lo que nosotros pensamos, que era lo que hablamos la vez anterior. La visión nuestra basada en nuestro aprendizaje de la Biblia, basado en lo que nosotros entendemos, creemos, reafirmamos que es bueno y que es malo. Exacto. Muy bien. Ahora quiero introducir lo que te comenté en la iglesia, que me había... No sé si decir la palabra chocado tal vez suena como que molestado, pero realmente no me molestó. Al contrario, yo creo que Dios abrió esa puerta para cuestionarme dentro de nuestra conversación qué es lo bueno y qué es lo malo. Hubo un comentario, el cual leí muchas veces, que terminaba en esa parte que dice la Biblia, que en un momento vamos a llamar a las cosas buenas malas y a las malas las vamos a llamar buenas. Entonces yo dije, te voy a hacer unas preguntas, pero no te las quiero adelantar porque quiero que sea espontánea tu contestación. Mi contesta, ok. Ahora invertimos los papeles. y vengo, esto no ni siquiera lo anoté. Ayer salí a caminar con Mara, una gotita bien corta, y le hacía las preguntas a Mara y recibía su input y me dijo, puedes decirlo de esta manera o puedes preguntarlo de esta otra manera. Aquí vamos. Qué bueno. ¿Cómo determinar qué cosas son buenas y qué cosas son malas? ¿Las malas palabras son buenas o son malas? Te pregunto. A mí. Las malas palabras. Malas palabras. Las malas palabras, yo creo que a lo largo del camino sí hacen daño. Yo no estoy juzgando a las personas que a veces se machucan un dedo y dicen, igual que he conocido personas de Latinoamérica que utilizan palabras, ¿verdad? Que no son muy malas. Bien. Por ejemplo, para nosotros en Puerto Rico hay una palabra que vamos a decirse, como decir Toño, con la C. He escuchado que para los dominicanos es una palabra normal.
te quería traer precisamente. Muy bien. Ajá, exacto, ¿Qué significa normal. no molestes? No molestes. Teníamos un muchacho que tocaba piano con nosotros. Ajá. Ezequiel, Dios te bendiga, te amamos. Te vamos a poner de ejemplo si lo escuchas. Vamos a tener que taguearlo. Te tagueamos muy bien. Que siempre utiliza esa palabra. Normal, como si nada. Y no era malo. Entonces, ¿qué es malo y qué es bueno? ¿Por qué me voy a perder? Por decir una mala palabra, pero si esa palabra no es mala en Santo Domingo, entonces los dominicanos no se van a perder, pero yo sí me voy a perder. So, hay que poner una balanza. Aprendí que para los venezolanos hay una palabra que nosotros utilizamos básicamente todos los días. Nosotros los boricuas la usamos, los puertorriqueños. Ajá. Y que para ellos es una vulgaridad. Aprendí. Cuchara. Cuchara, que es el utensilio para comer sopa, para tomar. Y para mí, normal. Una cuchara es algo que yo utilizo todos los días cuando Mara llega a almorzar, que me dice, pásame una cuchara, pásame un tenedor, pásame un cuchillo. Para nosotros es normal. Sin embargo, para los venezolanos eso significa la parte íntima de una mujer. Ay, por lo tanto, pues es incorrecto usarla así. Es incorrecto usarla. Me voy a ir más profundo, un código más profundo. Código más profundo. Es que estoy aprendiendo mucho contigo. Un código más profundo. Ingerir bebidas alcohólicas es malo o más malo que tomar refresco. Yo creo, volvemos a lo mismo. Ajá. Es malo te estoy poniendo en el spot. Me estás poniendo ahí a prueba. Yo creo que es malo de acuerdo a la persona y el uso que le da, porque he descubierto, o sea, vivían de antes, de cuando yo me crié en Puerto Rico, en mi casa mi papá decía, aquí no se toma alcohol, es malo. Y es pecado, y él no nos decía por qué, simplemente él decía que no. Luego de grande descubro que es el embriagarte, pero aún más allá descubrí también que es, por ejemplo, la razón por qué yo necesito el alcohol, igual que por qué utilizo medicina o por qué tomo refresco. Exacto. Entonces todo a la hora de la verdad se convierte también es relativo. Delante de Dios no es pecado, porque los pecados, nunca dice en la Biblia tomar alcohol es pecado, dice embriagarse. Es pecado. Exacto. Adicción, lo que es una adicción. Lo que es una adicción, por ejemplo, si yo tengo adicción al azúcar, o me entiende, que son las sodas, pues eso se convierte en un problema. Para mi caso, tomar refresco sería tal vez tan pecaminoso como ingerir bebidas alcohólicas. Yo no ingiero bebidas alcohólicas, no las patrocino. Igual que yo. Creemos que no nos hacen bien. Exacto. Respetamos al que decide usarla. Cada loco con su tema, como dice el refrán en Puerto Rico. No las auspicio. Sin embargo, para mí, en este momento de mi vida, en este momento de mi salud personal, es más malo, sería más pecaminoso ingerir refrescos, que los tomo. Los tomo, quiero serte claro. Sí. Pero te limitas. Pero me limito 100%. ¿Por qué? Por mis condiciones de salud. Entonces, ¿por qué digo que sería pecado en mi caso personal, ingerir un refresco? Bien sencillo. Porque la palabra dice que tenemos que cuidar el templo del Espíritu Santo. Exacto. Y que si tú no cuidas el templo del Espíritu Santo, estás pecando. Exacto. ¿Verdad? Pues entonces, al yo ingerir refresco, estoy haciéndole daño a mi cuerpo. Estoy haciéndole daño al cuerpo, al templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, estoy pecando. Y estoy yéndome al extremo. Yo quiero ser claro, nada que ver con que yo piense que sea... Que si usted toma refresco... Si usted toma refresco está en pecado, no. que se va a ir para el infierno. Es personal para ti. Es algo personal para mí. Yo trato de evitarlo 100%. Exacto. Pero sí hay momentos en que lo ingiero. Bebo Coca-Cola, bueno, anuncio sin auspiciar. Sí. ¿Verdad? Nos pueden auspiciar si quieren. Nos pueden auspiciar si quieren. Y yo quería traerte eso. Sí. Porque muy bueno. me dejó pensando todo el tiempo, desde el primer capítulo hasta este,
qué es bueno y qué es malo. Todo va a depender de el corazón. Exacto. Y recuerden, Pedro, Pablo, Juan, los apóstoles en general fallaron, Exacto. pero encontraron la gracia que chocó contra ellos, les dio en la cara y fueron perdonados. Muy bien. Yo creo que es los patrones que nosotros creamos que nos separan de Dios, que no nos hacen vivir constantemente conectados con Él. Yo creo que, por ejemplo, tenemos el riesgo de caer constantemente en unos patrones de conducta, olvidando, muchas personas, muchos cristianos, olvidamos que uno de los pecados más grandes que la Biblia lo menciona es el orgullo. Claro. A veces no se menciona. Yo crecí, casi nadie mencionaba desde los púlpitos, no seamos orgullosos, no nos creamos más grandes que otras personas, o aún delante de Dios no vayamos a Dios con demandas, o vamos a acercarnos humildemente. Pero muchas veces ni lo mencionamos. Igual que el único pecado que la Biblia dice que no tiene perdón es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Exacto. Que tampoco a veces se menciona. Y realmente tendría que alguien realmente, pues, como decir, hablar en contra del Espíritu Santo o mofarse. Pero yo creo que es importante que a veces los que asistimos a la iglesia, así como tú estabas hablando de las sodas, del alcohol, yo creo que la Biblia dice, Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. pero no todo me conviene. Y yo creo que como cristianos, para ti, como tú dijiste, debido a tu condición, ya tú has entendido que si tú tomas mucho refresco, no te va a ir bien. Y como tú quieres cuidarte, tú quieres estar en buenas condiciones para agradar a Dios también, agradar a tu familia, pues tú te abstienes de tomar refresco. Hay personas que quizás no duermen bien. Y cuando uno no duerme bien, está también maltratando tu cuerpo a lo largo. La falta de ejercicio es otra manera que nosotros maltratamos también y nos olvidamos, o el comer saludable. Son tantas cosas que pueden venir. Todo es la razón, la intención. ¿Por qué yo lo hago? ¿Por qué me tengo que levantar a las 3 de la mañana a comerme un pedazo de pastel o un dulce cuando sé que a esa hora yo debo estar descansando, no debo estar comiendo? Pero a veces lo hacemos y luego esperamos que Dios de alguna manera acusamos a otra persona porque está pecando diferente a nosotros. Exacto. Porque, mira, mientras hablaba, pensaba en que encajonamos lo que nosotros pensamos que es pecado, y ahí es que entra el legalismo. Exacto. Entonces minimizamos muchas otras cosas que hacemos, muchísimas otras cosas que son pecados, que lo dice la Biblia, como las famosas mentiras piadosas. O sea, ¿qué es más malo? ¿Matar a una persona o mentir? Exacto. ¿Ah? Y yo creo que es pecado porque no hay pecados pequeños y grandes. La Biblia dice... Todo es pecado. La Biblia dice que pecado es pecado. Exacto, punto. Si mataste a una persona por abuso, es el mismo castigo que si le dijiste a tu esposa, llegué tarde porque había congestión de tránsito o tapón, como decimos en Puerto Rico, y realmente te paraste a comer en McDonald's. Exacto. Yep. Y yo creo que también es importante que aprendamos a que no podemos medir nuestro valor espiritual por lo que hacemos o dejamos de hacer. Porque a veces yo puedo venir donde te y digo, yo oro, yo como bien. Entonces ya estoy creyéndome más espiritual que tú porque estoy haciendo todas estas cosas bien. Cuando en realidad Dios quiere que siempre vengamos donde Él a través de Jesús, de sacrificio. La gracia. Exacto. Eso era lo que hacían los fariseos. Los fariseos se daban con piedras en el pecho y decían, yo hago esto. Yo, Señor, yo hago esto. ¿Y qué le dijo el Señor? Deja todas tus cosas para el lado y cuando vengas aquí a adorarme ven a adorarme y a buscarme. Exacto. No vengas de estás en contienda con tu hermano, pero vienes aquí a darte con piedras en el pecho porque hice esto y esto bueno, pero no pasas a tu hermano. Exacto. No puedes hablar con él, no puedes tener una conversación. Oye, y no es que vamos a ser amigos de todo el mundo. Exacto. Tal vez la afinidad que
tenemos tú y yo, no es la misma, tal vez que, me voy a usar de ejemplo, que yo tenga con el hermano X, para no poner un nombre, porque no sé, yo me llevo con todo el mundo de la iglesia, creo, pero tal vez contigo hubo un hermano el otro día que se me acercó y me dijo, y me abrazó y me dijo, Dios te bendiga, he estado orando por ti, por tus condiciones de salud. Y aunque no hablamos tan a menudo, porque no coincidimos tanto, pero quiero que sepas que te amo. Y yo le dije, no, yo te amo también. Y fue una conversación corta. Pero bien productiva, porque nos dijimos cosas que regularmente no nos decimos, porque no estamos tal vez tan envueltos. Sabes que nosotros llegamos a la iglesia, nos trepamos al púlpito, preparamos equipo, seteamos sonido. Y a veces no tenemos tiempo para nos bajamos, conversar con nadie exacto. hasta el final. Pues tampoco es muy bueno. En medio del pastor empezó saludar a las personas. Saludar a la gente. Hay veces que tengo que ser honesta que lo hago, porque hay personas que tú eres bien sociable. Que quiero ir a saludar, el otro día fui a saludar a un hermano y le dije, tengo que venir ahora, aunque esté el mensaje, porque cada vez que quede esto, quiero saludarte y te has ido ya. Wow. Yo creo que es bueno siempre recordar que a través de Cristo, la gracia, yo creo que nunca podemos olvidarnos, por más bien que tú te portes, y yo me porte, o sea, nuestra conducta sea intachable, seas un hombre intachable, aún así nos acercamos a Dios a través de Cristo, de la gracia. Vamos a ir a los puntos. ¿Te acuerdas que teníamos unos puntos prácticos? Porque queremos que el oyente, usted allá en su casa, igual que nosotros, tome nota. Yo creo que es importante, vamos a compartirles 6 puntos prácticos que nos pueden ayudar a mantenernos firmes. Recuerde que esto es diario. Cómo nosotros podemos constantemente estar centrados en una relación genuina con Dios y no en la apariencia religiosa. Recuerde, ni Luis ni yo somos expertos en esta materia. Estamos simplemente desarrollando un tema porque también queremos aprender, porque ambos crecimos en el legalismo y en la religión y hemos ido aprendiendo. Claro. Poco a poco, yo sé que para Luis también, igual que para mí, la crianza de nuestros niños, hemos tenido que modificar, hemos tenido que ir a la Biblia, hemos tenido que pensar, hemos tenido que orar, Señor, ¿cómo hago esto? Porque a mí me criaron así, pero ahora nuestros hijos es diferente. Claro. Nosotros no crecimos con celulares ni internet, ni yo vine a tener el carro ya después de grande, tú tuviste bicicleta. Y después... la historia de bicicleta. Pero eso es otro podcast. Eso es otro podcast. Es muy larga. Es por amor, él corría bicicleta por amor a Mara. Pero realmente vamos al primer punto, si quieres mencionarlo, y por ahí nos vamos. Que dice... Recordar que la salvación es por gracia. Y no por obras. Amén. Ese es uno de los puntos que yo creo que diariamente podemos decir, Señor, aquí estoy. Efesios 2, 8 al 9 dice... Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe, no por obras para que nadie se jacte. Ahí vamos al punto de que si tú te dejas llevar por tus obras, a veces nos pasa que hacemos toda una serie de, ¿verdad?, de cosas buenas, de actos buenos. A veces no vemos el resultado de lo que esperamos y decimos, ¿y yo que me porto tan bien? ¿Y yo que oro? ¿Y yo que leo la Biblia? ¿Y yo que he estado haciendo todo bien? Mira estas cosas que me pasan o mira cómo esa persona me... Pero a la hora de la verdad, es por gracia. Porque la palabra dice que vamos a pasar por valles de sombras y de muerte. En palabras... En palabras boricuas, vamos a darnos contra el suelo. Exacto. Nos vamos a tropezar. Nos vamos a caer. La palabra dice que Dios va a estar con nosotros. Exacto. No que no vamos a pasar por ahí. No que no vamos a tener el problema. No es que no vamos a tener la dificultad. Hay que caminar en paz para poder sobrellevar esas caídas. Exacto. Y yo creo que es importante cabe notar que nosotros vamos a estar constantemente siendo, vamos a tener dificultades, como tú dijiste, vamos a tener pruebas, vamos a ser probados. E igual que tenemos que estar constantemente verificando
que si no estamos en el amor de Dios, estamos entrando en el legalismo. Si Amén. yo al final del día no puedo decir, bueno, no estoy de acuerdo con Luis en este punto, pero lo amo y no tengo nada en contra de él. Voy simplemente a respetar tu posición. Por ejemplo, nosotros aquí en nuestro hogar, pues no permitimos alcohol. Es algo que siempre ha sido así, yo me crié así. Amén. En el mío tampoco. O sea, nuestros hijos han respetado eso, las amistades que vienen, a veces hay personas que dicen, ay, te regalé tal cosa o te traje tal cosa, y digo, bueno, me han traído coquito, y yo le digo, lo puedes traer virgen, o sea, no necesito. Claro. Cuando el último crucero que fuimos, de regalo, nos dieron una botella de vino, y nosotros la cargamos, y yo decía, o sea, yo sé que cuesta dinero. ¿Qué hago? ¿La tiro por o sea, no me interesa, no, la tiro por el mar? Y entonces dije, la uso para cocinar, porque realmente pues no le tengo deseo, o sea, no nos interesa. Pero yo he visitado otros hogares y personas cristianas que sí tienen vino o tienen, ¿verdad? Una barrita de esas, como le llaman, personales. En mi caso, a mí me gusta el café, que para otras personas también puede ser malo, porque yo conozco personas, por ejemplo, amistades adventistas, personas adventistas que dicen que el café, pues no lo toman. Igual que comer cerdo, que para nosotros en las Navidades, bueno, yo sé que tú no comes cerdo. Yo no como mucho cerdo. Yo tampoco. Pero no me encanta. yo cuando me crié, bueno, yo sé que ahora de grandecita, pues ya no estoy comiendo cerdo por razones de salud también. Pero entiendo que para los boricuas eso es Navidades. El cerdo. Aunque descubrí que entonces, para muchas personas, por razones de la religión, no comen. Pero yo creo que tenemos que de alguna manera, como quiera, ganarnos el amor de Dios, se recibe no por las obras, ¿verdad? Entonces, si hacemos algo, lo hacemos para la gloria de Dios, y no estoy por ahí dando vueltas diciendo. Es que la palabra es clara. La palabra dice que la obras sin fe es muerta, pero la fe sin obras también es muerta. Exacto. No es por lo que hagamos, pero tenemos también que hacer. Exacto. Tenemos que hacer nuestra parte. Nuestra parte, exacto. Disciplinarnos. Yo creo que esa es la palabra. Yo creo que la parte de la disciplina es que no podemos echarle todo el tiempo la culpa a Dios o venir a donde el Señor, claro. Ay, perdóname, llevo 3 años dando vuelta en la misma situación. Aunque, que conste que el pueblo de Israel tuvo 40 años. 40 años. En el desierto, y de alguna manera Dios proveyó, estuvo ahí con ellos, así que la misericordia de Dios es bien diferente a la de nosotros. Es nueva cada mañana. Exacto, sí. No hay manera de entender la misericordia de Dios. Exacto. Porque si fuera por el ser humano, yo creo que la mayoría de nosotros, incluyéndome, hubiese hecho así. Exacto. Así. Ajá. Y como Thanos en la película de los Avengers, que hace así y eliminó la mitad de la humanidad. Exacto. Pero la misericordia de Dios es tan grande. Es impensable que tú des a Brian o que yo dé a Abel o a Estela o a tu hija, que se me escapó el nombre Emily. ahora, Emily. Me va a matar Emily. No, está bien. Para que muera por otra persona. Sí, o sea, tú vas a decir que no. Y yo diría que no también. No. Yo quiero mi hijo, a mi hija. Yo creo que es importante en nuestra relación con Dios enfocarnos en Él y no en las reglas humanas. Mientras más tú y yo nos acercamos a Dios, y obviamente, reitero, diariamente, va a haber días que yo voy a fallar, van a haber días que Luis también va a fallar. Todos los días yo fallo. Que no, quizás unas amistades o un familiar va a decir, Vivian, tú dijiste tal cosa o hiciste, Vivian, y yo tengo que arrepentirme, o sea, tengo que decir, disculpen, perdónenme, no di un ejemplo de lo que es quizás ser un seguidor de Jesús. La Biblia dice que, igual como tú mencionaste los fariseos se estaban enfocando en la ley. Solamente en la ley. Eso es en Mateo 23, en los detalles de la ley. Y sabes que a veces nos pasa, a mí me pasa, yo puedo estar en una iglesia o una actividad y yo me estoy enfocando en las reglas, quizás los códigos de vestimenta. Exacto.
Sabes que todo el tiempo pensamos para la iglesia, se viste de esta manera. Cuando hablamos la otra vez, hablamos de que íbamos a la iglesia antes, tú y yo íbamos, eso era una cosa. Camisa. Sí, todo bien, bien abotonado. Zapatos, maones jamás en la Exacto, ibas todo con la mejor tela, Exacto, la mejor exacto. ropa Porque que si uno no, tenía. no estabas consagrada. Exacto. No, en mi caso, no sé en el tuyo, pero en mi caso, mis papás no era que pensaban que era pecado ponerme maones o pantalones cortos, sino el momento y el lugar donde se utilizaba. Yo sé que para ir a la playa, mami usaba falda. Exacto, O sea, yo también la mi usé. hermana usaba falda. Sin embargo, mi papá usaba traje de baño. Interesante. Mi papá usaba traje de baño y no había problema con eso. Y la realidad era que a veces se crecía y hay mucha gente ahora mismo que están guardando lo que se pone, pendiente a lo que la persona hace o no hace, pero olvidamos la justicia, la misericordia y la fe. Que en realidad es lo que Dios nos manda y que se nos olvida caminar en amor. Exacto. Porque, y pedir perdón, pedir perdón como no es decías fácil. ahorita, No es fácil. Mira, hace unos domingos atrás me pasó una situación en la iglesia. Ajá. Y yo me molesté. Te tengo que decir que me molesté y Ta, 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 ta. me robó la paz. Y conversé con la persona. Tuve una conversación con la persona un tanto molesto. ¿Tú estabas molesto? Yo estaba molesto. Tus emociones estaban Sí, estaba cargadas. molesto porque no era la primera vez que pasaba. Ya era como la tercera o cuarta vez. Y aunque entiendo que no le falte respeto ni ¿verdad? Ni nada, después que hablé y me di cuenta de que estaba molesto, tuve que decir, ¿qué yo estoy haciendo? Exacto. O sea, Señor, ¿qué yo estoy haciendo? Como recapacitar, ¿verdad? Como que me molestó en el momento, dije, no hagas esto, y de la manera en que lo dije, después me dije, ¿qué yo estoy haciendo? Porque lo dije de mal, lo hice para mi entender. Y aunque la persona me dijo, no, Luis, no te preocupes, no me dijiste, no. Yo dije, no, yo quiero que tú me disculpes de la manera en que yo te dije. Como le hablaste. De la manera en que yo me acerqué a ti, de cómo te hablé. Y le pedí perdón. Le digo, discúlpame, no va a volver a pasar. No va a volver a pasar. Y yo creo que es importante entender que vamos a fallar. Sí. Por favor, cuando nos vean a nosotros en la calle o Claro. nos vean en la iglesia y si sucede que nos salimos, ¿verdad?, fuera de las casillas, como dicen en Puerto Rico, no nos juzgue, ore por nosotros, estamos en proceso. De eso se trata, precisamente. Yo veo, en estos días veía las noticias, un pastor en Puerto Rico que hizo unas cosas malas, después otros pastores que dijeron X o Y cosas y que todo el mundo los puso, los dejó de día, como decimos allá. Pero ¿cuál es nuestra obligación? Ir a las redes y criticarlos y hablar a esa persona y hablar mal de ellos. No, lo que la palabra nos dice claramente es vete a tu cuarto en lo privado y ponlos en oración. Exacto. Y pide por ellos. Y yo creo que lo que sucede es, Luis, que hemos puesto en el lugar que le corresponde a Dios, hemos puesto a pastores, a líderes alrededor de las iglesias del mundo, donde pensamos que porque esta persona está en una plataforma o esta persona tiene un título, es evangelista, es pastor, pensamos que si ellos cometen un error o si caen, como dicen, cayeron de la gracia, que el mundo se acaba para ellos y que, wow, esas personas nunca más Dios las va a usar. Pero si vamos a la Biblia está llena de historias, hombres como David, el salmista, Noé, la Biblia dice que cuando Dios los salva a Noé y a su familia después del diluvio, Noé se embriagó. Y tú dices, si eso sucede hoy en día con un pastor,
sale por todas las redes sociales, fulano de tal se embriagó después que Dios salva a él y a su familia. Lo crucifican. Lo crucifican. Al lado de Jesús. Pero la relación es que nuestra relación con Dios es más que seguir reglas, es escuchar su voz, es caminar con Él, es amarlo a Él por sobre todas las cosas, es más allá de que si caemos tenemos derecho a levantarnos y nosotros no se supone que si tú caes o tú cometes un error y digo, ay, el guitarrista de nuestra iglesia que llevaba 20 y tantos años cometió este error, ay, Dios mío, el pecado. Y hay que No orar por puede él, tocar más nada, por siempre. Hay que ponerlo en Facebook y en Instagram. Luis cayó, pero hizo esto. Exacto. Y Sí, oremos esto, por él, vamos pero a orar, hizo esto. pero queremos escribe, que todo el mundo lo sepa. que todo el mundo lo sepa, porque eso como que nos da el poder de decir, yo no he hecho eso, mira lo que hizo él. Exacto. No sé, porque somos un cuerpo, porque acuérdate que nosotros somos todos un cuerpo. Aquí no hay nadie en realidad en comando más que Dios. O sea, Dios es el centro de todas las iglesias. Cuando cada cuerpo de cada lugar donde somos, ¿verdad? Nos reunimos, no somos competencia. Claro que no. Entonces, somos hermanos en Cristo. Se supone que somos hermanos. Esa es la importancia. Pero a veces nos pasamos tirándonos uno a los otros. Es como si tú ves a Estela y Abel peleando, tú vas a decir, ustedes son hermanos. Ahorita. Eso pasó hace 20 minutos. Si yo veo a mis hijos también argumentando, peleando, que no se llevan bien, yo les digo, ustedes son hermanos. Exacto. ¿Qué hacen ustedes hablando uno del otro o criticándose? Lo mismo hace Dios. Tú me imagino que hace Vivian que va a tal grupo, a tal comunidad cristiana, hablando de aquella otra comunidad o otra persona. Al final, todos vamos ¿para dónde? Para el cielo. Y cuando nos encontremos allí, ¿qué va a pasar? Exacto. Y esa es la realidad. ¿Y qué dice la palabra? Perdóname, antes de que siga. Sí. Que allí vamos a ver sorpresas. Exacto. No sabemos si el que mandamos para el infierno, y yo trato de evitar eso. Por favor, sí. Porque no 100%. sabemos. Y si el que mandamos para el infierno, que enviamos para el infierno, nos los encontramos de frente. ¡Wow! ¿Tú te imaginas? Es como, o sea, yo siempre comento esto para recordar cuando Jesús estuvo en la cruz, el ladrón que estuvo al lado de él, que no se merecía el cielo, le pidió a Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Y por alguna razón, Jesús instantáneamente le dijo, desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Yo no sé si yo estuviera en una cruz y miro para el lado un ladrón, si en ese momento yo le hubiera dado también un pase para el cielo, yo le hubiera dicho, no, baja de la cruz, arregla todo lo que hiciste mal, vete a orar, vete a bautízate, da diezmo, da ofrenda. Yo he estado toda mi vida en el evangelio, yo me chupé el limón y tú quieres tomar limonada con azúcar buena, ¿verdad? O de dieta para que no te caiga mal. Sí, yo creo que eso a veces pasa. Claro. Que porque llevamos tiempo sirviéndole a Dios, nos creemos como que tú eres nuevo, tú no te mereces tal cosa, no te mereces el reino. Exacto. O que Dios te use. ¿Qué sucede cuando Dios levanta a alguien que lleva 6 meses? Hay que tener cuidado porque esa persona a lo mejor va a caer o esa persona no tiene la fundación. Y ¿sabes qué? Se vale la pena prepararnos antes de salir a ministrar y todo eso, pero a veces sucede que Dios prepara a la gente. Amén. Y los envía. De hoy para hoy. De hoy para hoy. Y Él le place hacer como Él quiera. Amén. O sea, al final, yo no puedo criticar lo que yo no entiendo. Yo creo que uno de los mejores ejemplos, y quiero que sigamos, pero uno de los mejores ejemplos que mencionaste es David. Ajá, el salmista. David mató, para no buscar todas las cosas que hizo en la Biblia, pero David mató, adulteró, se acostó con la mujer del prójimo. Insultó. ¿Qué no hizo David? David murió solo, como decía en Puerto Rico, solo, triste y acongojado. Pero era un hombre conforme al corazón de Dios. Tremendo título. Porque sabía humillarse cuando se tenía constantemente. Que humillar. Regresaba a los pies de Cristo. O sea, y cuando danzaba, ¿verdad? Que su esposa, que está el corito que dice la esposa de David, lo criticaba porque él danzaba delante de la presencia del Señor sin ropa, que tipifica para mí cuando tú vienes delante de Dios sin esconder nada. Tú lo sabes todo. Y ahí vemos parte del legalismo, porque la esposa lo criticó y lo trató de humillar. Sin embargo, David, que le dijo, no,
mija, Ajá. el Dios de los cielos a quien me escogió fue a mí. Exacto. Así Ujú. que, Te guste o no. te guste o no, te desechó a tu padre Ujú. para escogerme a mí. Qué increíble, como Dios trabaja. También no podemos olvidarnos del Espíritu Santo. Seguimos Santo. nuestros Claro. puntos. Depender del Espíritu Santo y no del esfuerzo humano para lograr nuestra relación con Dios y no vivir en la religión. Gálatas 5:16 dice, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la carne. Muchos van a intentar cambiar con fuerza de voluntad, pero se frustran. Es importante que este cambio de estar siempre con Cristo, de vivir en una relación y no en religión, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Es cuando tú dices, quiero hacer lo correcto, pero se me hace difícil. Entonces necesito el Espíritu Santo. Quizás para ti, cuando tuviste esa situación con esa persona en la iglesia, el Espíritu Santo te ayudó a dar los pasos para pedir el perdón y pusiste al lado el orgullo personal y Claro. decir, ¿sabes qué? No importa, vengo a disculparme. Fue como, te tengo que ser honesto, fue Ujú. como prender una luz. Mm, O sea, estoy en lo oscuro, molesto, porque algo pasó que ya había pasado, que me incomodaba. ajá. Y no era nada para pelear ni nada por el estilo. Ujú. Tampoco fue algo grave. Ujú. Pero es como cuando tú le dices, qué sé yo, tal vez no a Brian. Brian está ya demasiado Está grandecito. grande. Abel tiene 19, pero como cuando yo le digo a Abel, el sábado hay que podar. Ujú. No, algo más sencillo. Todos los domingos, antes de salir para la iglesia, hay que sacar el zafacón de la basura, el Ujú. bote de la basura, como le quieras llamar. Ajá. Hay que sacar la basura al frente porque el lunes Ujú. el camión de la basura va a pasar y a recogerla. Y Ujú. tener que decirlo todos los domingos me molesta ya. Te cansa. Es Me como que cansa, sí, ya como lo que, he dicho varias ok, veces. a ver, tú Ujú. tienes 19 años, Ajá. te amo con todo mi corazón, pero hay que Ujú. sacar el zafacón, el bote de la basura, hay que sacar la basura porque si no, Ujú. el trono se la lleva. Ujú. Entonces, pero ahí mismo en la molestia se prende la luz y siento al Señor, ¿qué tú estás haciendo? Exacto. Por esa tontería vas a formar Ujú. una discusión o Y algún sería todos los argumento. domingos. Que vas a Es- ir, antes de llegar a la iglesia, llegas molesto. Exactamente. Ajá. Entonces, Tienes que tomar dije, la decisión. no. Yo voy a soltar esto Ujú. y voy a dejar que Dios sea el que de esto. Discúlpame. Exacto. No quise ofenderte, no quise faltarte el Ujú. respeto. Yo creo que es importante eso que tú mencionas. El Dale, Espíritu sigue. Santo. Ajá. El Espíritu Exacto. Santo. Ujú. Para ahí va. Ajá. El Espíritu Santo te refleja, te abre la mente, volvemos al punto de que fallamos todos los días. Exacto. Pero si no nos dejamos llevar por el Espíritu Santo, si no permitimos que el Espíritu Santo Ser sea sensibles exacto, al Espíritu Santo. que nos guíe, vamos a cometer más errores de los que debemos cometer. Vamos a cometer más errores de los que podríamos cometer. So, Eso es importante. como decías ahorita, se vale cometer errores. Sí, no juzgar, no ser legalista, se vale pedir perdón y esperar un perdón a cambio. Exacto. So, ese punto 3, que es depender del Espíritu Santo y no del esfuerzo humano, es cuando tú Exacto. dices, por ejemplo, a mí me pasa así como a ti, tengo familiares, no voy a mencionar el nombre, que dejan la luz prendida, ¿verdad? Entran al baño o salen del baño, la luz se quedó prendida, la cocina, y por muchos años yo perdía el tiempo y me molestaba porque la luz se quedó prendida. Y a veces sucedía antes de ir a la iglesia, por lo general, mira, apaguen la luz. Descubrí cuánto vale mi paz. ¿Cuánto vale mi paz? Si la luz se quedó prendida un tiempito más y se gastaron $10 más, ¿sabes qué? Yo prefiero mi paz. So, si tengo la oportunidad, apago la luz yo, Amén. cuantas veces sea. Y si se quedó prendida, pues se pagaron $10 extra o $15 extra, pero evito, especialmente cuando descubro, tenemos familiares, igual que nosotros, que tenemos ya unas costumbres que por más que yo te diga apaga la luz, hay personas que no la apagan. Amén, amén. Yo tengo esa costumbre de que si entro a un cuarto, salgo, apago la luz. Y hay personas que no son así. Amén, amén. Entonces he tenido que descubrir Bajar la tapa del inodoro. igual Yo también. aprendí desde al principio de casados no, pero ya cuando Estela nace, yo me metí en la cabeza
cada vez que voy al baño, Ajá. yo digo, aquí viven 2 niñas, bajo la tapa. Exacto. Aquí viven 2 niñas, lo tengo en la mente, me lo repito cada vez que Exacto. utilizo el baño. Y eso Aquí hay es 2 niñas, importante. tengo que bajar el baño, Ajá. tengo que bajar la tapa, Ajá. tengo que bajar la tapa. Yo quisiera que Xiomara cuando vea esto, pues tome esa iniciativa tuya y no molestarse ni decir qué vale más, no Mi pelear, paz, ajá. mi paz, o permitir que Luis se compre todas las guitarras que quiera. Oh, exacto. Teníamos que llegar al tema. Teníamos que llegar al tema. Porque este es el Obviamente, capítulo 2. pie forzado. Y él necesita siempre hablar de su guitarra. No te molestes. O sea, Amén, entiende Luis. que él va a seguir siendo así hasta el final de sus días. De mis días. Entonces, junto con el Espíritu Santo, porque él también, antes de comprar guitarra, tú le vas a preguntar al Amén, Espíritu amén. Santo, ¿debo Amén. comprar Debo. esta guitarra? Amén. Amén. So, parte de depender del Espíritu Santo es esa transformación de adentro hacia afuera, que toma tiempo, Luis, de adentro hacia afuera. Entonces, ya no se trata de debo hacerlo, sino de que quiero agradar a Dios porque lo amo. Ahora es diferente. So, en vez de decir voy a estar peleando con mis familiares porque no apagaron la luz, porque no sacaron la basura, que suena tan sencillo. Es una decisión. Pero es una decisión de decir, ¿sabes qué? Aún con mi familia voy a practicar que por amor a Dios, no por la religión, Amén. por amor a Dios, voy a buscar la manera de evitar de estos episodios que a veces suceden, que son cosas tontas. Una tontería. Se forma una pelea, una molestia, andamos de 24 horas, podemos estar 10, 12 horas molestos. Exacto. Se pierde el tiempo y siempre yo digo esto, mira lo que yo digo, para ayudarme a mí misma. Si esta persona mañana si no amanece junto a mí, ¿valió la pena estar todo el día quizás peleando o molestándome porque no apagó la luz o porque no recogió la cama o porque la tapa del toilet se quedó abajo o porque no se botó la basura? Al final del día, cuán importante es mi paz y cuán importante es esta persona para mí. Amén. Entonces, si tú te das cuenta que llevamos años y a esa persona se le hace difícil quizás seguir las reglas que tú tienes, pues uno dice, vamos a ayudarlo, vamos a modificar esto, vamos a buscar la manera, porque si esta persona mañana no está aquí, uno va a llorar, uno va a extrañar a esa persona. Es como los hijos, por más que me moleste tal vez que mi hijo no saque la basura el domingo o que tenga que repetírselo todos los domingos, yo prefiero tenerlo en casa. A ver, tienes que ver este episodio, Amén. Aquí tienes la clave. Amén. Punto 4. Practicar la humildad reconociendo que todos estamos en proceso. ¿Qué tú crees? Que Practicar la humildad. Que todos estamos en proceso. Y que no se nos puede olvidar que estamos todos en proceso. Todos. Yo estoy en proceso, tú estás en proceso. Y el tuyo es diferente al mío. Exacto. La vida, nadie es igual. Exacto. Nadie es igual. Y yo creo que si yo entiendo que tú estás en tu proceso y yo también, entonces con compasión y no con juicio. Exacto. Que a veces somos tan ligeros a señalar. Es la parte más fácil. Apuntar el dedo. Exacto. Y lo digo y lo he vivido. Exacto. Lo hemos hecho. Qué fácil es para mí decir, Ave María, mira ese. Y no mirar, pero yo pequé peor. Exacto. Pero yo fallé peor. Exacto. Pero yo juzgué peor. Ajá. Quiero ser legalista. Mira ese, volvemos a la bebida. Mira ese tomando, mira ese bebiendo, mira ese fumando. Exacto. Pero no sabes que yo hablé de mi vecino. Exacto, correcto. Y no que hable bien. Pensamiento, con el pensamiento pecamos. Exacto. Porque bajo la gracia estamos siendo, es más, aún más difícil porque Dios también mira nuestros pensamientos. Exacto. Yo puedo decir, ¿por qué Luis se compró otra guitarra si ya él tiene 5? Eso es un mal gasto de dinero. Y puedo levantar el dedo y decir, ¿por qué no le da ese dinero a los pobres? A los pobres. ¿Por qué no envía ese dinero allá a los misioneros que están en el Amazonas tratando de salvar gente? Pero realmente nadie conoce que Luis, ¿verdad? Nadie sabe que tú pues haces tus ahorros o que quizás recibiste una bendición, alguien te dio y que quizás sí tú das, sí tú guardas, pero te sobró un chenchito, como dicen en Puerto Rico, y decidiste comprarte o simplemente decidiste
utiliza el dinero que te has ganado exacto. para eso. Para eso se trabaja. Exacto. Yo siempre digo que en mi caso, este es mi caso personal, volví y lo digo. Después que no se meta con la hipoteca, el agua, la luz y la compra, Ajá. podemos hacerlo. Exacto. Todo se puede poner en el presupuesto. Exacto. Yo creo que es importante también porque a veces entramos en juzgar, entrar en juicio, que es parte de no vivir en amor. Y segundo, que a veces tenemos que, como dicen en inglés, mind your own business, ¿verdad? Mantente ubicado en tu lugar. Y a veces yo digo, evitaríamos más si en vez de juzgar por qué el hermano hizo tal cosa, por qué el pastor hizo tal cosa, decir, bueno, yo no lo sé por qué lo hizo, pero yo confío y oro a Dios, ¿verdad? Que Dios lo guíe. El otro día me preguntaron, pero ¿para qué tú quieres X cantidad de guitarras? No voy a decir cuántas tengo. X cantidad de guitarras si tú solamente tienes 2 manos. Traté de explicarle. Traté de explicarle a mi amigo ateo. Yo tengo un amigo que es ateo. Ateo, muy bien. Ateo o agnóstico, como él prefiere que yo lo llame. Un día le dije, ¿tú eres ateo? Me dijo, no, yo soy agnóstico. Yo cuestiono todo. Y que no sé si estoy diciendo la palabra agnóstico, sí, que cuestiona la realidad de Dios, o si Dios existe o no. Y lo aprecio mucho y a pesar de que cuestiona la existencia de Dios, tengo que decirte que esto es una gotita que acaba de llegar a mí. Antes de decirte, cuando estaba en el legalismo, mi padre no me permitía prácticamente tener amigos. Exacto. Porque no estaban en Dios. Sin embargo, cuando crecí y me choqué con la gracia, encontré que esas son las personas con que yo necesito estar para poderle predicar. Exacto. Porque el que está en el evangelio conoce la palabra. Exacto. El que no conoce la palabra es ese amigo ateo, agnóstico, que cuestiona a Dios. Y puede ver Dios a través de ti. Puede ver a Dios a través de mí. Sí, con tus acciones. Ese amigo ateo que en el pasado año desayuné más veces con él que con cualquier otro hermano de la iglesia. Wow. Con el que le dediqué más tiempo de predicarle la palabra de manera sumisa, por el lado, escuchándolo, sin juzgarlo. Sí, había veces que discutíamos. Había veces que debatían. Sí, exacto, tu punto y el punto de él. Si no era una discusión de una pelea. Sí, un debate. Diferente, sino un debate. No, Luis, pero ¿por qué esto? ¿Pero por qué la Biblia dice esto? No, ¿por qué dice aquello? Ah, no, pero es que tú estás loco, Luis. No, pero... yo creo que compasión. La palabra compasión es importante en nuestras vidas como cristianos. Tenemos que usar compasión. Cuando llegamos a estos puntos de que mi punto de vista es el que es, pues tenemos que aprender a que la compasión nos dice, vamos a dejar las cosas aquí, vamos a orar y vamos a esperar entonces que Dios haga su parte. Exacto. Y es parte de esa relación que tenemos con Dios, donde decidimos que porque yo quiero permanecer en el amor de Dios como centro, que ese es el punto número 5, permanecer en el amor de Dios como nuestro centro, voy a utilizar la compasión, voy a utilizar la gracia, voy a establecer que sabes que te amo, estoy en desacuerdo quizás con tu actitud o quizás con lo que haces, con tus acciones, pero te voy a amar. Y voy a dejar que sea Dios el que trabaje en tu vida. Entonces, en vez de enojarnos y decir, no vuelvo a hablar con esa persona, que eso es lo que nosotros hacíamos antes. Exacto. Cuando estábamos en la religión, era que si tú no estabas de acuerdo... Entraba el legalismo. Si tú no estabas de acuerdo con lo que yo decía, pues tú no eres mi amigo. No, y entonces, no puedes ser mi amigo. No puedes ser mi amigo. Si tú no usas falda y eres chica, pues no vas a ser mi amiga, porque si tú usas pantalones, pues no vas a estar conmigo. Si te cortabas el pelo, tampoco. Y por ahí, muchísimas cosas que nos separaban. Y nosotros nos alejábamos porque sentíamos que íbamos a ser más santos, íbamos a ser más cerca de Dios, así. Y hemos descubierto que es lo contrario. Ir a un juego de baloncesto era tan pecaminoso como porque decía, no, te estás sentando en sillas de escarnecedores. Entonces, si tú querías compartir con una persona que no necesariamente era, cristiano, no me gusta usar la palabra cristiano porque
yo diría que el 99% Son seguidores de son Jesús. seguidores de Cristo, De de Cristo. Jesús. Ajá. Lo que nos están en el Evangelio, ¿verdad? Exacto, ajá. Que van a la iglesia, que no son fieles Ujú. en su vida diaria con el Señor. Ujú. Pero todo es que era tan difícil. A Sí, veces sí. pensar en eso era tan difícil. Compasión. Sin la compasión, No vamos a poder. teníamos que enviar a todo el mundo para el infierno. Exacto. Y entonces no había manera de salvar a nadie. Entonces no había manera de traer la salvación a las personas. Siempre me lo encontraba curioso que cuando íbamos a la calle a predicar, era a esas personas a que les predicaban. Ujú. Al borracho de la barra, Ujú. al que estaba jugando baloncesto en la cancha en el residencial en Puerto Rico, al que estaba en la esquina. Esas eran las personas que nosotros le llevábamos el evangelio, pero no podíamos juntarnos con ellos hasta que ellos no llegaran a donde nosotros. Y lo interesante es que Jesús realmente, el único perfecto, dice la Biblia, que fue Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Nosotros todos somos imperfectos, no importa tu título, tú puedes ser un pastor, tú puedes ser un obispo, o sea, un presidente de diferentes, de concilio, el rango más grande eclesiástico, tú puedes tener, apóstol. Aún así eres un hombre imperfecto, no eres perfecto. Quizás te presentas delante de la gente. Nosotros somos personas que obviamente en público nos comportamos. Si tenemos todos nuestros filtros correctos y nuestra mente está bien, nos comportamos muy bien, pero detrás de la cortina o cómo hablamos con las personas, yo creo que esa es la realidad, la intención. Dios está pendiente de eso y Dios quiere, el Espíritu Santo nos va a corregir. ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué miraste a esa persona de esa manera? ¿Por qué hablaste en contra de tu hermano? ¿Por qué mejor no oras? El Espíritu Santo te va a ir dirigiendo y mientras más abierto uno esté, dice la Biblia, Judas 1:21, manténganse en el amor de Dios. Nuevamente, Luis, esto es un ejercicio diario para yo estar en el amor de Dios, porque el amor de Dios no es pasivo, es una decisión diaria. Vivir conscientes de que somos profundamente amados por Dios y que si estoy viviendo una temporada con Cristo es por su gracia y que las demás personas alrededor de mí no son menos que yo ni más. Todos delante de Dios son igual que tus hijos. Para ti son, ¿a quién tú amas más? ¿A los dos? A los dos no hay preferencia. No hay preferencia. Si tú dices, tengo $1,000,000 para dividirlo en mis hijos, tú lo vas a dividir equitativamente. Exacto. Mitad y mitad. Exacto. Y yo creo que Dios quiere lo mejor para todos sus hijos también. Tú quizás estás más espiritual o más maduro en una área, en otra área quizás no eres tan maduro. Falla. Y yo puedo estar más fuerte en una área, pero cuando Dios nos mira a todos, Él ve sus hijos, Él ve a sus hijos. Nosotros aquí pensamos a veces que como seguidores de Cristo a veces sufrimos, pero realmente nosotros en Estados Unidos no sufrimos casi nada por la causa del Evangelio. Claro. Nadie tiene que ir para la iglesia a pie. Todos tenemos auto, todos comemos, todos dormimos. O hay Uber. O hay Uber. Anuncio no pagado. Anuncio no pagado. Ay, disculpa. No importa, eso no hay problema. Llamamos a un Uber para que nos lleve a la iglesia o siempre de alguna manera tenemos lo necesario. Pero yo conozco, hay testimonios de personas que no tienen nada, que caminan para ir a la iglesia. Cuando aquí en Estados Unidos llueve, mucha gente no va a la iglesia porque llovió. Y en otros pueblos, en otras naciones, la gente camina en lodo, sin zapatos. Traes eso y me recuerda a mi infancia. Ajá. La iglesia no era negociable con nada, excepto si llovía. Mi papá no quería sacar su carro. Oh, tenía un buen carro. Él siempre tuvo carro, para el que no sabe, tenía un carro público, que para el que no sabe es como un Uber o un taxi. Wow. En Puerto Rico, eso era lo que él trabajó carro toda público. Su vida. Pero él siempre tenía esos carros limpios, acicalados. Acicalado, limpio, olorosito. Eso. Y si llovía,
Y Ay, no te había pareces más a tu papá porque tu carro siempre está. Mi así carro que siempre Sí, está limpio. Sí, sí, yo sí. trato de. Pero mira, ahorita cuando hablabas del amor, vino algo a mi mente y no quiero Ujú. que se me olvide. Sí. Es muy fácil cuando hablabas, dijiste algo, no recuerdo exactamente qué fue, pero Ujú. quiero traer que es muy fácil el amor de Dios entre Ujú. la puerta de la iglesia de Ujú. Oh, entrada sí, sí. y el púlpito, el altar o Ujú. la tarima, como le quieras llamar. Sí, sí. Ahí todos somos rock Sí, nos stars. comportamos muy bien. Ahí todos Ujú. somos, nos pompeamos, ahí todo. Es cuando salimos de esa Ahí es puerta. que está el asunto. Ahí es que Ujú. está el Sí, asunto. el asunto. Ahí es donde tenemos que demostrar que el amor de Dios es primero en nuestras vidas. Ujú. Eso es lo difícil. Ahí está, ahí Sí. que sí, Es cuando nos hacen también algo incorrecto, cuando alguien te dice algo que no debe decir, cómo yo respondo. Esa parte a veces uno dice, yo quiero responder de la misma manera, tú me empujas, yo te quiero empujar. Claro. Esa es la naturaleza Esa es de la nosotros. naturaleza humana. En general. En general. Ujú. Puede ser, como decíamos, es Gigi Ávila. Gigi Ávila. Aunque Gigi Ávila tiene un testimonio de perdón Tremendo, sí, sí, tremendo sí. para otro podcast. Para Exacto. otro. Yo creo que también a veces sucede, vea, vamos a ir al punto número 6 porque tenemos que ir cerrando porque ya vamos más de media hora, señor Sí, sí. Luis. Estamos- Es los en los códigos. códigos. Es importante reconocer que nosotros vamos a estar constantemente, tenemos que evaluar. Yo tengo que evaluarme a mí misma y tú a ti. Amén. Si yo empiezo a evaluarte a ti, o sea, o a juzgarte a ti, o a decir, mira lo que hizo Luis, ya yo estoy mal. Ya estoy Sí, mal. y siempre vamos a ver lo malo Exacto. En la otra en la otra persona. persona, tal vez sin saber por qué eres así. Ujú. Tal vez el trasfondo Ujú. de esa acción Exacto. u omisión de X o Y cosas que dejaste de hacer y que yo entiendo que yo lo hubiese hecho, yo hubiese puesto esto aquí y esto acá, no como ella lo puso aquí Ujú. y el teléfono acá, yo lo hubiese hecho de esta otra manera porque yo entiendo que esa es la manera correcta. Exacto. So, vamos al punto 6 que dice, parte de nosotros continuamente acercarnos a Dios, a una relación y no religión, es evaluar nuestras motivaciones constantemente. ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué lo hago? ¿Estoy haciéndolo por amor a Dios o por quedar bien? Yo siempre he aprendido, nosotros somos parte del grupo de adoración en la iglesia, y he aprendido a decir a las personas los últimos 5 años, si usted no puede venir a los ensayos o no puede venir a un servicio, por favor no se invente una mentira de que está enfermo. Dígame la verdad, mira, estoy cansada, no voy porque realmente, pues, lo que sea. Pero no, casi todo el mundo entiende que si dice que está enfermo, pues está excusado. Excusado, o sea. Y a veces hay personas que no están enfermas, simplemente no quieren ir o se quieren ir a un parque o querían salir. Mire, diga la verdad. Vamos a empezar por ahí. No vine a la iglesia porque pues quise sacar tiempo para ir con mi familia y me fui para SeaWorld. Eso se vale. Y no me tienes que decir, yo siempre lo hablo en funny, gracioso, la palabra graciosa, porque yo recibía excusas de las personas que estaban en el grupo de oración años atrás y una vez recibí una excusa, me dijo, no puedo ir a la iglesia. Y me lo dijo a última hora porque me duele el dedo grande del pie. Y eso me dio risa. Yo dije, le duele el dedo grande del pie. Yo pensé, le habrá caído algo encima. Yo me puse a pensar, pero fue una excusa como que me hizo reír y luego descubrí que era una excusa que simplemente la persona no sabía qué decir. Dijo eso y graciosamente, pues yo luego hablé con la persona y le dije, mira, tú no me tienes que inventar cualquier excusa. Tú simplemente dices, no voy por razones personales o no voy porque quiero estar con mi familia o me quedé dormido. Porque hay personas que eso les sucede. Tenemos que estar conscientes que Dios está pendiente de todos esos detalles. No hay mentira Sí, blanca, mentira negra, una más grande que la otra. Todo lo que hacemos delante del Señor cuenta. Dice 2 Corintios 13:5, examínense para ver si están en la fe. Entonces, eso es personal, ¿verdad? Examinarte yo creo que es el punto clave en todo esto. Ajá. En toda nuestra discusión, en las dos veces que nos hemos reunido aquí Exacto.
para hablar con ustedes, los que nos escuchan, los que toman un minuto de su tiempo para escucharnos. Si no te examinas, no sirve de nada. Exacto. No sirve de nada. Tú mismo eres el que tienes que decir qué estoy haciendo bien, qué estoy haciendo mal. Aquí, ¿en dónde entra el juzgar a la persona? ¿En dónde entra lo que yo pienso? ¿En dónde, ¿Y para qué lo hago? Exactamente. ¿Para qué lo estoy haciendo? ¿Para mi propio beneficio? ¿Para el beneficio colectivo? Exacto. ¿O para quítate tú para ponerme yo? Exacto. Yo creo que es importante, esa parte es importante donde nosotros, el yo tumbarte a ti o el yo... Ganar aprobación. Ajá. Ganar aprobación. Sí, que uno hable de otra persona porque, si yo le digo al pastor que Luis hizo eso, el pastor me va a mirar a mí como que yo soy más espiritual que Luis, para ganar la aprobación del pastor. Sí, y nos estamos desviando realmente del propósito. Sí, exacto. Porque el propósito principal es hacer crecer la iglesia de Cristo. Exacto. ¿Verdad? Entonces, si yo hago caer, tropezar a un hermano porque hizo algo mal o porque hizo algo que yo entiendo que está mal, volvemos, legalismo. Desde mi punto de vista, lo que él hizo está mal, tal vez para el pastor es absolutamente nada. Si es un pastor conforme al corazón de Dios, él ama a todas sus ovejas por igual. Amén. Y, por ejemplo, en el caso nosotros tenemos un pastor que Amén. él realmente ha demostrado que nos ama a todos por igual. Así que, para darle un cierre a esto, es bueno recordar que no se trata de una religión vacía, Amén. sino de una relación viva, real, con un Dios que nos ama intensamente. Luis, para cerrar, tíranos ahí un pensamiento, lo que Dios ponga en tu corazón, para cerrar La este gracia podcast. No es una licencia para pecar. No, tampoco estamos pecando ahora. No nos podemos tirar ir por la tangente. Exacto. La gracia no es un libro de reglas roto donde rompo las reglas y después digo, ay, perdóname Dios. Esa no es la intención de la Exacto. gracia. La gracia, sí hay cosas que tenemos que hacer. Sí tenemos que buscar de Dios, tenemos que evitar juzgar, tenemos que dejarnos llevar por el Espíritu Santo, como lo hemos dicho en los otros puntos, tenemos que autoexaminarnos y hacer todas esas cosas que necesitamos hacer para poder llevar la palabra efectivamente. Exacto. Pero la gracia no es una licencia para pecar. No es que yo hago, yo voy a hacer esto, pero después me arrodillo en mi cuarto y el Señor me va a perdonar. Yo creo que lo que Dios quiere es que, como la gracia no es licencia para pecar, sino que nos invita a vivir en libertad desde el amor. Amén. Para que no volvamos al yugo de la religión cuando hemos sido llamados a una relación. Entonces, nosotros mismos volvemos a enyugarnos a la religión cuando entro a juzgar, a hablar, a criticar, a condenar a mí misma. Si yo no oré hoy, no tengo que darme en la cabeza, ay, Vivian, no oraste. Pues mira, haz lo posible por sacar tiempo para orar. Amén. Haz lo que tengas que hacer para que no sea una religión tampoco, no, que si no oré me va a pasar algo malo. A veces hay personas que piensan, porque no hiciste tal cosa, por eso te vino esa prueba. No, a veces son la vida, las cosas pasan. Que volvemos a lo mismo. La palabra dice que aunque andemos en valle de sombra y de muerte, no temeremos mal alguno. Exacto. Dios nos está advirtiendo que vamos a andar en valles de sombras y de muerte. Claro que sí. El que no lo entienda así, el que no entiende ese versículo bíblico, necesita rush y ir a un instituto bíblico para que se lo expliquen. Exacto. La palabra te dice, vamos a tener aflicciones, vamos a tener problemas, vamos a tener dificultades, vamos a hacer cosas malas, vamos a juzgar, vamos a pecar día a día. Exacto. Pero la gracia, el amor, la misericordia, Cristo murió por nosotros. Exacto. Es tan sencillo. Imagínate, yo siempre digo, imagínate
cuán grande fue la gracia que a pesar de que lo crucificaron, a pesar de que le clavaron las manos, le clavaron los pies, le pusieron corona de espinas, lo azotaron, lo latigaron, se burlaron de él, lo dejaron prácticamente desnudo. Él murió con los brazos abiertos. Por amor. Esperando a que nosotros llegáramos a donde él. Ya, yo creo que es importante. Tremendo. Mira, siento Sí, la presencia de Dios realmente Amén. es real en nuestras vidas cuando reconocemos constantemente, gracias Cristo por el sacrificio de la cruz. Amén. Si estamos vivos, si podemos vivir en libertad y en amor, es por tu gracia, porque Él tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Y para cerrar, yo quiero hacerle una nota que le ha tenido en mi mente toda esta semana y es referente a este tema. A veces nosotros los cristianos nos alarmamos cuando el mundo, cuando la gente, cuando, por ejemplo, en el caso de nosotros, nuestra isla de Puerto Rico, este viernes pasado, ¿verdad? Tenemos que mencionar, hubo un concierto de Bad Bunny que muchas personas cristianos están condenando que la isla ahora viene juicio porque se reunieron miles de personas a hacer lo incorrecto, pero nosotros los que amamos a Dios, ¿qué dice la Biblia? Vamos a experimentar, esto va a suceder, pero dice, no te alarmes. No te alarmes. Ora, confía, Dios está en el control de todas las cosas. Entonces a veces nosotros los peores somos los que tenemos la gracia, el perdón, el amor de Dios. Amén. Somos los peores porque nos sobresaltamos. Exacto. Y entonces empezamos a decir que viene juicio. Cuando, mire, señores, a veces hay personas buenas que hacen todo lo correcto y tienen accidentes también. La isla de Puerto Rico está localizada sí, pasan huracanes, pasan tormentas. Nosotros aquí en Texas hemos experimentado lluvia. Eso que sucedió hace poco cerca en el río ese Guadalupe, donde cientos de personas fallecieron. No me diga juicio porque esa gente se estaba haciendo tal cosa. O sea, Dios está en control, la naturaleza es la naturaleza, y si también te mandan a moverte de una zona inundable y tú no te mueves, Exacto. También yo estoy haciendo lo incorrecto. Exactamente. Que mi esposo y yo estábamos hablando de eso porque a veces nosotros tenemos las señales o recojan y vayan si no nos queremos ir. Y no nos queremos ir, exacto. Entonces, pues si pierdo mi vida, pues entonces quizás fue mi decisión también. Ahí entramos nuevamente, todo es relacionado con el legalismo, porque yo fui policía 17 años. Ajá. Y tú sabes cuántas veces yo tuve que ir a sitios donde lo que iba a haber era perdición, a trabajar. ¿Cuántas veces yo tuve que ir a las fiestas de la calle San Sebastián, que lo que hay es perdición en general? Vamos a decir, sí. muy bien. Comida rica, pero perdición, exacto, me imagino. Perdición en general. Me imagino que venden comida. ¿Cuántas personas que son cristianas, creyentes, tuvieron que trabajar tal vez en limpiar el venio del choliseo, en los baños, seguridad, sí, que eran cristianos, tuvieron que estar ahí. Y tuvieron que estar ahí. Entonces vamos a enviarlos para el infierno porque tuvieron que estar ahí, no sé. No, exacto. No y creo. eso es lo que sucede, que nosotros en realidad, como cuerpo de Cristo, hemos sido llamados a ser la luz en medio de las tinieblas. Nada, lo que significa es, no hay ni por qué condenar ni a Bad Bunny ni a nadie que se levante. Lo que hay es que orar. Señor, venga Amén. tu reino, hágase tu voluntad. Y no voy a odiar. Amén. No voy a tampoco a promover lo que no es de Dios. Yo creo que lo promovemos más porque al yo hablarlo o al yo decir, mira lo que está pasando, ay, Dios mío, qué vergüenza. Pero en realidad es, mire, nosotros los cristianos a veces también damos vergüenza en nuestra forma de ser. Claro que Avergonzamos. A veces Claro hay que sí. situaciones, cosas que uno dice, ay, Dios mío, la iglesia, la gente no cree en nosotros porque pasan por estas Exacto. situaciones que son inverosímiles. Porque no caminamos en amor, caminamos en la religión y estamos juzgando constantemente, y Dios nos ha llamado a amar. El cambio, transformación de adentro hacia afuera lo hace Dios poco a poco en la persona, y me doy cuenta que es poco a poco porque no sucede la transformación tuya ha tomado quizás 20 años. La mía también ha sido y constantemente. Entonces, yo no puedo esperar que en un mes tú te conviertas en Exacto. un hombre profundo, exégete de la palabra, maduro en Cristo.
Imposible. Imposible. Hay un crecimiento y hay personas que tienen un crecimiento rápido y hay personas que tienen un crecimiento Porque la lento. entrega de cada cual. Exacto. Si tú si tú dices voy a hacer mi parte y que conste, volvemos a lo mismo, no por obra, para que nadie se gloríe, sino por la gracia de Dios. Yo quiero hacer un cierre, Luis, porque si no nos quedamos aquí esta mañana. Te quiero dar las gracias por tomarle tu tiempo, que es valioso. Yo sé que tú eres una persona que te gusta producir, te gusta estar trabajando y atendiendo a tu familia. Gracias por tomar este tiempo para hacer esta segunda parte y a darle un cierre, digamos, que podamos compartir puntos importantes. Amén. Este es un tema que podemos traer, sí, podemos constantemente estar recordándonos a nosotros mismos que nuestra vida en Dios es una vida que tiene que reflejar el amor. Creo que cuando se me olvide voy a escuchar este episodio. O sea, cuando uno entre en esos momentos difíciles, tengo que ir al YouTube y buscar el episodio y decir, ¿qué fue lo que yo dije? Así que tengo que comportarme. Sí, autoexaminarnos. Exacto, autoexaminarnos. Gracias, Luis, nuevamente. Gracias a ti, Vivian, gracias por la oportunidad. Nos veremos la próxima. Claro, Quién sabe, hacemos otro junte nuevamente, otro tema. Claro que sí. Así, esos temas que te amén. gustan. Gracias por acompañarnos a la audiencia. Comparte con otras personas este tema. Y nada, seguiremos adelante y nos vemos en el próximo episodio. Adiós. Adiós.